Smuta, una palabra tan agradable para los oídos de cualquier ucraniano y tan aterradora para cualquier habitante del otro lado de la frontera. Porque en Rusia, tradicionalmente, llaman Smuta a la guerra civil, cuando todos luchan contra todos y cada quien está por su cuenta. Un completo caos, nada más que eso. Si no contamos la época de la fragmentación feudal, en la historia de Rusia ha habido dos periodos de Smuta. Hace 400 años, cuando el poder era tomado sucesivamente por los falsos Dmitri y otros sinvergüenzas. Y hace 100 años, cuando los bolcheviques intentaron encender la llama de la revolución mundial. Y en ambos casos, ese incendio casi consume a Rusia por completo. Por eso hoy los ucranianos tienen tantas esperanzas en una tercera Smuta, que si no destruye completamente a Rusia, al menos debilite el poder central y haga imposible continuar la guerra con Ucrania. Y lo más importante es que hay razones para ello y son bastante significativas. Más aún, dentro de la querida Rusiushka, realmente existe y crece un grupo de personas que, de hecho, con sus declaraciones provocan esa misma Smuta. Y en este video vamos a analizar qué es realmente esta facción de la Smuta. Quiénes la integran y qué buscan sus participantes. Intentaremos averiguar quién está detrás de este grupo y cuáles son sus verdaderos objetivos. Tocaremos el tema de la confrontación de las llamadas Torres del Kremlin y recordaremos a nuestro viejo conocido, Girkin Strelkov. Y al final daremos respuesta a una pregunta sencilla. ¿Puede esta misma facción de la Smuta beneficiar a Ucrania? Me llamo Semión, canal Mega Show TV. Vamos adelante y con ánimo. ¿Qué es la facción de la Smuta? Para empezar, necesitamos definir lo más claramente posible qué vamos a entender bajo el nombre de facción de la Smuta. Es una denominación bastante arbitraria para un grupo bastante numeroso de diferentes blogueros rusos, o más bien incluso pseudo-blogueros, que actúan exclusivamente en canales de Telegram. Y de hecho, difunden información que contradice la propaganda oficial del Kremlin, o simplemente es silenciada por la censura. Y en primer lugar, en lo que respecta a los acontecimientos en el frente ruso-ucraniano. Pero estos canales de Telegram no solo describen algunos eventos militares, sino que deliberadamente destacan todo tipo de deficiencias en el ejército ruso, el gran número de muertos y heridos, la corrupción y la descomposición en la retaguardia. Pero la mayor parte de las acusaciones se dirigen hacia el mando incompetente, la oficialidad obtusa, los traidores en los cuarteles y cosas por el estilo. Es decir, estos canales de Telegram no solo difunden información negativa, y la mayoría de las veces presentan una imagen negativa más o menos realista o incluso exagerada en comparación con la propaganda oficial rusa. Naturalmente, para el ciudadano ruso promedio, especialmente en las regiones más apartadas, acostumbrado a la propaganda clásica y primitiva al estilo de Solovyov y Skaviva. Tales revelaciones no solo pueden causar sorpresa, sino también una sensación de ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Y lo más importante, genera desconfianza hacia las autoridades y la élite gobernante en general. Por eso es que estos canales de Telegram fueron apodados el Partido de la Discordia, ya que objetivamente siembran el pánico dentro de una sociedad que ya de por sí está agobiada. Pero si creen que el Partido de la Discordia son aquellos que están en contra de la guerra y mucho menos contra el régimen de Putin, están profundamente equivocados. No son los llamados buenos rusos. No son los liberales convencionales como Mikhail Jodorkovsky o Ilya Yashin o Maxim Katz que ahora están en el exilio. Y ni siquiera son nacionalistas moderados como el difunto Alexei Navalny. Al contrario, el Partido del Caos aboga precisamente por continuar la guerra con Ucrania hasta la victoria final. Por la toma de Kiev, Leópolis y la colocación de la bandera tricolor rusa en Uzhgorod y Mukachevo. De estos canales de Telegram constantemente salen llamados a dejar de ser indulgentes con los ucranianos, a empezar a luchar de verdad, con dureza. En su mayoría, el Partido del Desorden aboga por convertir la economía en una economía de guerra, llevar a cabo una movilización general y restablecer la pena de muerte en Rusia. Y no es raro que también pidan lanzar un ataque con armas nucleares tácticas contra Ucrania. Es decir, el Partido del Desorden está compuesto por fuerzas radicales, ultraderechistas e incluso abiertamente no nazis, pero al mismo tiempo, sus actividades de facto desestabilizan la situación dentro de Rusia. Crea un ambiente para la desestabilización, el surgimiento de conflictos dentro de los círculos gobernantes y, en general, para cualquier posible conmoción. Al mismo tiempo, los propios blogueros se posicionan como verdaderos patriotas de Rusia, la llamada Comunidad Z,
y la parte apasionada de la sociedad rusa, dispuesta en cualquier momento a morir por la madre Rusia y el padre zar. Pero al padre zar y el régimen mafioso chequista que él creó, en realidad no lo respetan mucho. Y ahí es donde radica toda esta paradoja, incluso la absurdidad de la situación, porque a cualquier otra persona en Rusia, incluso por una declaración menos dura contra las autoridades, ya lo habrían encarcelado por unos 5 o 7 años, al menos bajo el cargo de difundir noticias falsas sobre el ejército. También fácilmente pueden acusarlo de incitar al extremismo o de incitar al odio entre nacionalidades, porque en Rusia sigue vigente el viejo principio de Lubyanka. Si hay una persona, siempre se encontrará un artículo para acusarla. Pero no es así. El partido de la discordia sigue floreciendo y prosperando con total libertad, y además genera diferentes estados de pánico, así como desacredita al ejército, en la que ellos mismos desean de todas las formas posibles la victoria sobre los malditos ucranianos. Precisamente esta paradoja anticientífica es la que intentaremos analizar hoy. ¿Con qué empezó todo? Para entenderlo más adelante, en este tema es necesario retroceder 4 años, comprender cómo, cuándo y, lo más importante, bajo qué circunstancias. Apareció en el horizonte el famoso partido Z de patriotas. Así es como ellos mismos se llaman. Antes que nada, es necesario recordar que la desconfianza de una parte significativa de la sociedad rusa hacia la propaganda oficial del Kremlin surgió ya en las primeras semanas de la invasión a gran escala en Ucrania. A cualquier persona más o menos pensante le quedaba claro que la operación militar especial no iba según lo planeado y que aún faltaba mucho para alcanzar los objetivos establecidos, ya en la primavera de 2022. Comenzó a escucharse una dura crítica a las acciones oficiales del régimen de Putin y especialmente al mando del ejército encabezado por el entonces ministro de Defensa Shoigu y al jefe del Estado Mayor Gerasimov. Uno de los primeros en iniciar esta ola fue nuestro viejo conocido Girkin Strelkov, quien comenzó a hablar abiertamente sobre la catastrófica subestimación del potencial de Ucrania, sobre las derrotas del ejército ruso cerca de Kiev y sobre la necesidad de llevar a cabo una movilización en Rusia. Sin embargo, hablaremos de este personaje un poco más adelante. En cuanto a los blogueros Z, como fuerza organizada, se manifestaron por primera vez medio año después, en septiembre de 2022, durante la famosa contraofensiva de Kharkov de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuando las tropas ucranianas rompieron el frente cerca de Balaklia y comenzaron la rápida liberación de la región de Kharkov, así como de la parte norte del Donbass. Al mismo tiempo, durante mucho tiempo, Putin y su círculo cercano ocultaban al pueblo engañado la verdadera situación en el frente. Fue entonces cuando salieron a la luz los canales de Telegram, donde los administradores que se hacían llamar corresponsales de guerra, es decir, corresponsales militares, comenzaron a difundir información sobre la derrota del ejército ruso, sobre la huida masiva de sus posiciones y la total impotencia del alto mando. En ese entonces también le tocó a la cúpula política. Los corresponsales de guerra condenaban abiertamente a los funcionarios de la capital, diciendo que ellos seguían, como si nada, celebrando el 875 aniversario de Moscú y abriendo la rueda de la fortuna más alta de Europa, mientras que en el frente reinaba el completo caos y desorden. Así fue como por primera vez se manifestó el Partido del Caos. Y ya en ese entonces, muchos en Rusia tenían al menos 2 preguntas lógicas. ¿De dónde sacaban estos mismos blogueros tanta información confidencial e incluso secreta sobre la situación en el frente? ¿Y por qué nadie cierra ese negocio? Pero la comunidad Z empezó a fortalecer cada vez más sus posiciones. Y lo principal es que empezaron a agruparse alrededor de otro personaje un poco olvidado, Yevgeny Prigozhin. Sobre Prigozhin y su fallido motín, definitivamente haré un video aparte, pero ahora es importante decir otra cosa. Al principio, toda esa pandilla Z glorificaba a los wagneritas de todas las formas posibles, los convertían en verdaderos héroes. Pero al mismo tiempo, criticaban despiadadamente a Shoigu, Gerasimov y a otros generales, también al sistema de mando torpe en general, la mala logística militar, la falta de todo lo necesario en el terreno. Y por supuesto el robo total, que ha sido la tarjeta de presentación del ejército ruso al menos desde la Primera Guerra de Chechenia, si no es que desde antes. En la primavera de 2023, toda esta red de canales de Telegram ya no solo promocionaba a Prigozhin y al grupo Wagner como los verdaderos héroes de Rusia, pero de hecho estaban llevando a cabo una verdadera y completa guerra informativa contra el mando ruso. El famoso meme de esos tiempos, Shoigu, Gerasimov, ¿dónde chingados están las municiones?, fue creado precisamente por estos blogueros Z. El partido de la discordia justificaba completamente su persecución. De esa manera, con pasos muy intensos, se estaba preparando el terreno para un verdadero motín militar. ¿Cómo terminó todo? Ustedes lo saben tan bien como yo.
Cuando el golpe de Prigozhin fue sofocado y el propio Prigozhin fue volado en su propio avión, todos esos corresponsales militares se calmaron por un tiempo. Parecía que la discordia había terminado en su misma raíz. Pero pronto llegó una nueva celebración para los canales Z y estuvo relacionada con la exitosa operación de Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania en agosto del año 24. Y mientras los propagandistas oficiales decían que la invasión de Ucrania al territorio de la propia Rusia no era más que una muestra de la locura del régimen de Kiev y que no valía absolutamente nada, el partido de la discordia de inmediato empezó a difundir el pánico, acusando al mando de ser lentos y miopes, de no haber previsto tal desarrollo de los acontecimientos y de no haber reforzado la frontera con anticipación. Y aunque Shoigu en ese momento ya había sido trasladado al cargo de secretario del Consejo de Seguridad, también le tocó a él, pero la mayor parte de las críticas cayeron sobre Gerasimov. Sin embargo, Gerasimov logró mantener su puesto. El siguiente aumento de actividad de los agitadores ocurrió en noviembre del año 25, cuando las tropas ucranianas lograron liberar con un golpe repentino y preciso la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkov, que había sido casi completamente ocupada por el enemigo. Entonces, todos esos blogueros Z y corresponsales de guerra culparon unánimemente a los comandantes por la situación creada, que no hicieron informes sobre la situación militar que correspondieran a la realidad, engañaron a sus superiores. Por eso se retiraron las reservas necesarias de la zona de Kupiansk. Esto, a su vez, fue aprovechado eficazmente por las Fuerzas Armadas de Ucrania. De manera inesperada para todos, comenzaron una contraofensiva en esa zona. Por cierto, los canales federales y los medios oficiales rusos no dijeron nada sobre la pérdida de Kupiansk, es decir, se está formando una tendencia clara y bastante obvia. En cuanto algo se pone serio en el frente, de inmediato se hace notar el partido de la discordia, que basándose en hechos concretos y objetivos exige cambiar al alto mando, y en primer lugar, por supuesto, a Valery Gerasimov, para luego, con la conciencia tranquila, volver a emprender una gran campaña de liberación hacia Kiev, Odessa y Leópolis. Y si es necesario, hasta lanzar un ataque nuclear. ¿Y para qué andarse con pequeñeces? ¿Qué tenemos hasta el momento? Entonces, en este momento en Rusia existe, y además con total impunidad, cierto grupo político, o más bien un grupo político-militar, representado por varias decenas de canales de Telegram. Ellos de manera sistemática y deliberada agitan oleadas de opinión política, pero al mismo tiempo, sus actividades están prácticamente exentas de la aplicación de varios artículos del Código Penal ruso, incluyendo la desacreditación del ejército y la incitación al odio entre nacionalidades. Al mismo tiempo, los canales Z, con muy pocas excepciones, no se permiten ataques directos contra Putin. Sin embargo, en esencia, llevan a cabo una guerra informativa completa contra él y el sistema estatal que creó prácticamente en todos los frentes. Intentan avivar todas las contradicciones internas que existen en Rusia. En los últimos años, escriben activamente sobre contradicciones interétnicas e interreligiosas. Esto crea un terreno propicio para una desestabilización a gran escala de la situación en el país. Recuerden al menos cómo, a nivel cotidiano, en Rusia se trata a todos esos caucásicos y centroasiáticos conquistados. Al mismo tiempo, estos verdaderos patriotas exigen la guerra hasta la victoria final. Se oponen a cualquier tipo de acuerdos. Por ejemplo, están en contra de treguas energéticas o de Pascua a corto plazo con Ucrania. Desde su punto de vista, esto es completamente lógico. Cuanto más dura la guerra, más problemas se acumulan. Y mayores son las posibilidades de disturbios internos en Rusia. En medio de esa ola, se podría intentar sacudir el poder. De hecho, por eso es justo llamar a toda esa pandilla Z no el partido de la guerra, sino precisamente el partido del caos. De nuevo, lo repito, todos esos llamados corresponsales de guerra y blogueros indignados están aún más alejados de los conceptos de libertad y pacifismo que el propio Putin. Antes criticaban abiertamente al Kremlin por tener enfoques demasiado liberales hacia la guerra, llamaban a seguir el ejemplo de Stalin y Corea del Norte, apretar al máximo las tuercas a la sociedad, realizar una movilización general, cancelar los enormes pagos a los soldados y luchar como lo hacían antes los abuelos y bisabuelos. Es decir, por un plato de gachas de cebada y té con 2 tabletas de sacarina. Y en los últimos meses, estos mismos corresponsales de guerra critican abiertamente el intento de bloquear Telegram en Rusia. Por cierto, tenemos un video aparte sobre esto en nuestro canal. Pero los blogueros Z no protestan por amor a la libertad de expresión. Lo hacen únicamente por sus propios intereses personales, ya que el bloqueo o incluso la ralentización de la plataforma digital más popular en Rusia limita su influencia, su actividad mediática y, por supuesto, sus ganancias. Porque la principal creación del futuro chaburnet ruso, el mensajero impuesto desde arriba, Max, simplemente no les ofrece ninguna alternativa.
Y para concluir, enumeraré esos mismos canales Z en Telegram. No, por supuesto que no vale la pena saturar tu feed con una suscripción, y Dios no lo quiera, hacer algún tipo de repost, aunque muchos de ellos simplemente no se pueden abrir en Ucrania sin VPN. Sin embargo, por simple curiosidad, puedes echarles un vistazo. Es especialmente agradable leerlos por la mañana, después de que un dron ucraniano haya llegado a otra refinería o terminal petrolera. Y por todos lados se escucha el chillido sobre cuándo finalmente funcionará la tan elogiada defensa aérea rusa, que en la práctica no puede lidiar ni siquiera con drones baratos, ensamblados con componentes chinos. Es como un bálsamo para el alma. Y así, el canal de Telegram más grande de la comunidad Z es Raybar, con una audiencia de casi 1,5 millones de personas. Su fundador y administrador es el ex empleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, Mikhail Zvinchuk. Este canal es uno de los más antiguos. Durante mucho tiempo estuvo bajo el patrocinio de Prigozhin y ahora se posiciona como una plataforma analítica seria, donde regularmente se destacan los problemas sistémicos del ejército, mala logística, burocracia excesiva, asaltos locales, la incompetencia de algunos generales y del propio jefe del Estado Mayor, Gerasimov. El canal Operación Z ocupa un nicho similar, corresponsales de guerra de la primavera rusa, quienes también critican regularmente al mando ruso por su estupidez y falta de comprensión de las características de la guerra moderna. Enfatizan los fracasos en el frente y exigen cambios radicales en la estructura de mando del ejército. Al mismo tiempo, el análisis se mezcla con una propaganda decente, no nazi, al estilo del antiguo Wagner. Un canal con un marcado trasfondo social es el de Dos Mayores. Se especializan en la llamada verdad de las trincheras, es decir, en la publicación de cartas y quejas desde el frente. El canal critica sistemáticamente al Estado Mayor y al Ministerio de Defensa por estar desconectados de la realidad, por el mal abastecimiento en el frente, por ocultar las verdaderas pérdidas y por su supuesta rectitud. La realización de operaciones ofensivas no preparadas solo para enviar bonitos informes de lealtad a Moscú. Hay un canal con un nombre muy revelador: Obsesionados con la Guerra. Es conocido por su dura crítica a los generales rusos y constantes quejas sobre problemas en la gestión de las tropas, la falta de coordinación entre diferentes unidades, la escasez de equipo militar, personal y otras cosas. Por eso, al mismo tiempo, se está promoviendo la idea de la necesidad de llevar a cabo una nueva ola de movilización en toda regla en Rusia. El canal Informante Militar se especializa en criticar a los comandantes de Estado Mayor de nivel medio por engañar a sus superiores, ocultar los problemas reales en el terreno y presentar los deseos como si fueran realidad. Esto, al final, lleva a la aparición del efecto de falsa tranquilidad y a la falta de comprensión de la situación real en el frente. Hay otras 2 docenas de canales más pequeños, como Vargonza, Zona Gris, Romanov Light, Ed Senior y MIG de Rusia, así como algunos que son abiertamente de nicho, no nazis y páginas ultrarradicales. A todos ellos los une, además de la crítica objetiva de la situación en el frente desde el punto de vista de Rusia, la necesidad de lograr la derrota militar total de Ucrania, sin importar las bajas, incluso hasta el uso de armas de destrucción masiva. Así son ellos, los patriotas Z, en todo su esplendor. ¿A quién podría beneficiar el partido de la discordia? Hace más de 100 años, Vladimir Mayakovsky escribió: «Si las estrellas se encienden, significa que alguien lo necesita». Y de hecho, si quieres entender la verdadera esencia de algún proceso, primero averigua a quién le conviene. Entonces, ¿a quién le conviene en Rusia la existencia absolutamente legal de estos canales de Telegram que en esencia desacreditan al liderazgo militar y en parte al político y agitan narrativas de traición en cualquier ocasión conveniente o inconveniente? Y esto sucede en las condiciones de un régimen putinista estrictamente vertical y jerarquizado, donde no solo se reprime cualquier intento de crítica, sino incluso cualquier vínculo horizontal. ¿A qué se debe este inusitado y descontrolado auge de la libertad de expresión? ¿O acaso no está tan fuera de control? Sin embargo, vamos por partes. En primer lugar, es necesario señalar que estas narrativas de traición se difunden exclusivamente en canales de Telegram y están completamente ausentes en los medios oficiales de propaganda. Sin embargo, estos canales tienen una gran influencia en una audiencia objetivo específica. Y esto en realidad es un segmento considerable de la sociedad: militares, fuerzas de seguridad, patriotas, Z fanáticos, así como los miembros de sus familias. Además, aquellos que ganan activamente dinero con la guerra, incluidos los llamados voluntarios. Por lo tanto, esa información influye directamente tanto en la moral del ejército ruso como en la opinión de quienes aún apoyan la continuación de la guerra en Ucrania, incluso sentados en casa con una cerveza en el sofá.
En segundo lugar, y esto es lo más importante, la campaña que lleva a cabo este partido del desorden juega un papel fundamental en diluir la imagen del enemigo en la sociedad rusa. Y esto no es nada sorprendente, ya que según los clásicos de la guerra informativa, en un país en guerra debe cultivarse una imagen única del enemigo. Es decir, cuando un misil impacta una casa, el culpable es el enemigo y no el sistema de defensa antiaérea que dejó pasar ese misil. O bien, el misil fue derribado, pero los fragmentos cayeron sobre una casa, matando a civiles en el proceso. O si hay combates en alguna ciudad, la culpa sigue siendo del enemigo y no del mando que permitió que el enemigo llegara a esa ciudad. Si mueren muchos soldados en el frente, de nuevo la culpa es del enemigo, no del general incompetente que envía a los soldados a asaltos suicidas. Este enfoque, de hecho, se ha utilizado en todas las guerras sin excepción. Si tienes otra opinión al respecto, por favor escríbela en los comentarios. De hecho, por eso lo peor que le puede pasar a las autoridades y al mando del ejército en un país en guerra es precisamente la dilución de la imagen del enemigo. Una situación en la que no solo se culpa al enemigo externo de los problemas, sino también al interno. ¿A qué puede llevar esto? En su forma más radical, esto se pudo ver precisamente en el caso de Rusia en 1917. La revolución llevó a la descomposición de la sociedad, al colapso del ejército, a la deserción masiva y a una caída en el caos y la anarquía generalizados. Por cierto, los bolcheviques, que hicieron mucho esfuerzo para avivar todo ese caos, después tuvieron que batallar muchísimo para tomar el control de la situación y establecer una dictadura de partido único, fuertemente centralizada. Pero volvamos a lo nuestro. Teniendo en cuenta todo lo dicho, durante una guerra, y más aún si es una guerra sangrienta y prolongada, las autoridades de cualquier país, sin excepción, deben impedir de todas las formas posibles la dilución de la imagen del enemigo desde el principio. Y en este contexto, resulta aún más absurdo que todo este grupo, de manera sistemática, promueva la idea principal de que el enemigo interno es tan peligroso como el externo. Y además, ese enemigo está incrustado en el mando del ejército, e incluso en el santuario de la Rusita, en los cómodos despachos del Kremlin. Además, si analizamos todas estas publicaciones del Partido de la Discordia desde otra perspectiva, resulta que si no hay cambios, como quieren los llamados patriotas indignados, a largo plazo la derrota de la propia Rusia es inevitable. Sin embargo, resulta una imagen interesante. Pero este desenfreno de libertinaje parece aún más absurdo, considerando que dentro de Rusia, durante más de un cuarto de siglo, nada ni nadie puede hacer nada sin el permiso de una sola persona. Resulta que el Partido del Desorden existe solo porque cuenta con el visto bueno del gran unificador de las tierras rusas. Es una tontería, un completo absurdo, pero aún así no se pueden sacar otras conclusiones. Sin embargo, existe una versión menor, pero que merece una consideración aparte, de que todo este Partido del Desorden, así como el propio motín de Prigorzinsky, es un subproducto no planeado de la lucha interna entre las élites. La guerra de las diferentes torres del Kremlin, como suelen describirlo los expertos. Esta pelea interna va, como mínimo, por establecer el control sobre el ejército ruso y las estructuras de poder en general, y como consecuencia, por el derecho a manejar los colosales flujos de dinero que se destinan a las crecientes necesidades de la guerra contra Ucrania. No hay una manera más ideal, estable y prácticamente sin control de enriquecerse rápidamente que los contratos militares de varios años. Como ejemplo, recuerden al menos cómo Estados Unidos se enriqueció de manera fabulosa durante los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si esta teoría es correcta, entonces a este clan o clanes no les conviene en absoluto que la guerra se detenga, simplemente por intereses financieros y económicos. Por eso, amparándose en una agenda ultra patriótica, buscan no tanto derrotar a Ucrania, sino prolongar la guerra el mayor tiempo posible para ganar lo más que puedan con este tema. Puede que nunca más en la vida tengan otra oportunidad así. Solo queda sacar de esta ecuación a Gerasimov, Shaggy, la guerra y a otros actores del grupo rival, lo cual hasta ahora no les ha salido muy bien. En cualquier caso, ya se puede sacar una conclusión preliminar de que en Rusia existen fuerzas influyentes. Y claramente no son los círculos liberales antiguerra, para quienes la lucha interna por el poder y el beneficio económico de la guerra es mucho más importante e interesante que el resultado final de la guerra. Las expectativas de cambios venideros en Rusia se intensifican inevitablemente en el contexto de una guerra prolongada que claramente no va según lo planeado. Y desde este punto de vista, todo este alboroto informativo del Partido de la Discordia no es en absoluto una puñalada por la espalda a la patria en guerra, sino nada más que una jugada de relaciones públicas llamativa que crea para los aspirantes al poder una imagen dramática de patriota, luchador por la justicia, al que los enemigos atrincherados en el Ministerio de Defensa no le permiten luchar.
Es un truco sumamente arriesgado, pero el juego, después de todo, lo vale. ¿Para qué necesita Putin a esos alborotadores? Pero aún así, incluso una versión tan enrevesada tiene un defecto importante: el factor del propio Putin. ¿Por qué el autócrata de toda Rusia permite la existencia de esta lucha interna que ocurre literalmente bajo sus narices? Sobre todo porque tiene un montón de oportunidades para detener todo este lío desde el principio. Esto no es una democracia decadente, donde hay leyes, normas jurídicas y un sistema judicial independiente. Y bajo las condiciones de la dictadura de Putin, funciona otro principio. La propia mano es la que manda. Hago lo que quiero. A quien quiero lo meto en la cárcel, y a quien no pongo lo asusto bien, o eso es todo. Resulta que, al final, a Putin le conviene la actividad del Partido de la Discordia, sin importar quién esté detrás de él. ¿Y para qué, me pregunto, era necesario eso? Y lo primero que viene a la mente es que haya un pretexto formal para no detener la guerra, para no permitir la suspensión de las acciones militares, acciones en la línea del frente seguidas de la congelación del conflicto. Porque en ese caso, toda esa comunidad Z puede usarse como una cobertura oficial para justificar la necesidad de continuar la guerra. Que supuestamente los círculos patrióticos simplemente no entenderán si el presidente de repente pisa el freno y detiene al ejército ruso ansioso por entrar en combate. Para que sea más claro, vamos a modelar la situación. Lo explicaremos de manera sencilla. Imaginemos una pequeña escena. Entra al búnker algún funcionario de alto rango con inclinaciones liberales, o simplemente alguien del círculo más cercano de Putin, alguien que entiende el peligro real de continuar la guerra. Digamos, un tal Dmitry Kozak, aunque ya lleva tiempo en desgracia y retirado. Entonces entra y dice: Vladimir Vladimirovich, es hora de detener la operación militar especial. Ya casi no queda dinero. Me temo que no lo vamos a lograr. Y Putin siempre puede responder: ¿y cómo la voy a detener? La banda no me va a entender. Mira lo que escriben los patriotas Z. Hay que seguir luchando hasta la victoria final. Si no, ¿quién sabe qué pasará? Podrían armar un lío peor que Prigozhin. ¿Nos conviene eso? Así que es mejor seguir luchando. Ya encontraremos dinero para la guerra. El pueblo pasará un poco de hambre. ¿Y qué con eso? ¿A quién le va bien en Rusia? Así que Putin siempre puede usar el factor de la existencia de ese tipo de partido del caos como argumento para la necesidad de continuar la guerra, simplemente para que no haya conmociones políticas internas. Y aunque es una manipulación bastante primitiva, para el ciudadano común puede funcionar perfectamente. Porque como lo demuestra la historia de Rusia a lo largo de los siglos, la agitación interna puede ser mucho más peligrosa que un enemigo externo. Y al amparo de la guerra en curso, se pueden seguir apretando las tuercas. ¿Por qué detenerse en lo que ya se ha logrado? La segunda razón por la que la actividad del Partido del Caos puede beneficiar al enano del Kremlin es, por supuesto, dirigirse al público externo, principalmente para las élites occidentales. Putin bien podría jugar esa carta, como diciendo: miren, señores demócratas, qué gente tan horrible hay en mi país. Nazis completamente locos que quieren lanzar una bomba atómica sobre Kiev o Leópolis, y también podrían golpear a Europa. Así que yo, el zar Vladimir Tabrichevsky, soy la mejor opción para todos. A diferencia de los patriotas Z, soy bastante sensato, predecible, un racionalista hasta la médula. Conmigo se puede tratar. Y si de repente yo ya no estoy, ¿quién va a mantener a esa jauría de perros rabiosos encadenada? Dios no lo quiera. Si toman el poder, ¿qué pasará entonces? G. Hiroshima 2.0. Así que, señores, mejor levanten las sanciones y vamos a negociar. Y olvídense de Ucrania. Entre los dos lo resolvemos. Esto es un asunto puramente eslavo entre nosotros. Occidente no lo va a entender. También es bastante primitivo. Sin embargo, como demuestra la práctica, el principio de elegir el mal menor a menudo domina al tomar decisiones estratégicas. Más aún porque en Occidente, especialmente en Estados Unidos, realmente temen una desestabilización interna en Rusia. Especialmente temen la llegada al poder de fuerzas más radicales para que el potencial nuclear no caiga en manos de fanáticos aún más peligrosos que el exteniente coronel de la KGB. Por cierto, el pasado de Putin en la KGB también puede explicar la tercera razón por la que no cierra todo ese negocio de propaganda Z. Para usarla como un ariete contra los generales del ejército y debilitar su influencia de antemano. Lo explicaré más claramente. Cualquier guerra, incluso si se pierde, objetivamente eleva el prestigio y la influencia de los militares entre amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, a pesar de la derrota en la Primera Guerra Mundial, el mariscal de campo Hindenburg fue elegido presidente de Alemania y permaneció en su cargo hasta su muerte.
Y Hungría, que también se encuentra entre los perdedores de la Primera Guerra Mundial, fue gobernada sin restricciones durante 24 años por el dictador vicealmirante Miklos Horthy. Pero el asunto es que desde la época de Stalin, la alta jerarquía de los chequistas siempre competía por el poder y la influencia con la alta jerarquía del ejército. NKVD contra el Ejército Rojo, un clásico del género. Más aún, al dictador siempre le conviene que sus subordinados se peleen entre ellos hasta cierto punto, para así poder mantenerse siempre por encima de la pelea y no permitir que algún grupo concentre demasiado poder en sus manos. De lo contrario, un complot estaría a la vuelta de la esquina. Así que, siendo un oficial de carrera de la KGB, Putin instintivamente teme la inevitable creciente influencia de los generales en el contexto de una guerra prolongada. Y por eso le conviene adelantarse, desacreditar y debilitar al mando del ejército, pero solo hasta cierto punto, para que después no se vuelvan demasiado arrogantes y sepan cuál es su lugar. Además, el simple hecho de la lucha interna entre las élites, como ya mencioné, hasta cierto punto más bien fortalece el régimen que lo debilita. Aquí lo principal es no exagerar y no cruzar las líneas rojas, de lo contrario el sistema puede descontrolarse y comenzará un verdadero caos. Y no será un caos virtual, sino uno completamente real. En consecuencia, la crítica en los canales de Telegram hacia Shoigu, Gerasimov y sus sucesores es sumamente conveniente para el Kremlin como herramienta para posibles rotaciones, purgas e incluso represalias dentro del ejército. Más aún, toda esta hermandad Z critica a los generales del ejército, pero prácticamente no dicen nada sobre la dirección del FSB ni sobre los compadres de Putin, Patrushev y Bortnikov. Ellos son igual o incluso más culpables del fracaso del Blitzkrieg de Putin, ya que durante años le dieron al Estado Mayor información completamente falsa sobre la cual se basaron los planes de invasión a Ucrania. Sobre este fenómeno también hice un video aparte en el canal. En cuanto a la información que circula en los grupos públicos sobre los problemas reales de suministro, mando y corrupción en el frente y en la retaguardia, el Kremlin siempre puede usarla eficazmente para resolver asuntos internos y así alimentar al público ingenuo con cuentos sobre un buen zar y malos boyardos, y el simple Ivanushka tonto cree cualquier cosa de los boyardos. Y el simple Ivanushka tontuelo se tragará incluso cosas peores. Entre otras razones menos importantes, se puede mencionar el uso del partido Smuta como una especie de válvula para liberar presión periódicamente y canalizar el descontento. Putin entiende perfectamente que una guerra prolongada inevitablemente provoca un descontento profundo en la sociedad rusa y que es necesario canalizarlo hacia una dirección relativamente segura para el poder. Es mejor que escriban en Telegram que salir a la calle Tverskaya o a la Plaza Roja. Como dice la sabiduría oriental, si no puedes detenerlo, encabézalo. Encabézalo y saca provecho de eso para ti mismo. Mientras el problema esté bajo control, no es tan peligroso. Además, el partido de la discordia es, después de todo, propaganda y control sobre hay que actuar sobre eso y no actuar, porque ellos al final de cuentas forman el discurso patriótico correcto para el régimen. Ucrania es el enemigo acérrimo. Hay que continuar la guerra, aumentar la presión, pero al mismo tiempo erradicar a los traidores, a los ucranianos ladrones entre los nuestros. Este enfoque complementa significativamente la propaganda oficial, haciéndola más viva y convincente para la audiencia rusa objetivo. Paradójicamente, los canales que critican al mando aumentan la confianza de la audiencia en el régimen en general. Cuando el entorno Z escribe sobre los problemas, esto parece más creíble y oficialmente todo va según el plan, lo que hace que estos alborotadores sean propagandistas más convincentes que los medios tradicionales. Y de nuevo el Kremlin cayó en la trampa de la ideología que él mismo construyó. Dado que en los últimos 4 años las autoridades han basado la ideología estatal en el ultrapatriotismo y el apoyo a la guerra, dentro de esta lógica, encarcelar a un liberal o simplemente a un opositor a la guerra por difundir noticias falsas sobre el ejército es algo fácil y comprensible para el sistema. Pero encarcelar a una persona que exige que la guerra sea más dura y más efectiva, ideológicamente es muy complicado. A largo plazo, esto puede desmoralizar al frente y provocar acusaciones de traición al gobierno por parte de sus propios militantes. De esta manera, la actividad del partido Smuta es en muchos aspectos beneficiosa para Putin como una herramienta compleja, pero bastante funcional de control, presión y movilización. Pero solo mientras permanezca dentro de ciertos límites. Esta es una táctica clásica de los regímenes autoritarios, permitir una crítica moderada desde abajo sobre cuestiones tácticas para mantener el control estratégico de la situación y preservar el núcleo del régimen gobernante intacto.
¿Qué quieren realmente los alborotadores? Sin embargo, el hecho de que el partido de la agitación sea en cierta medida beneficioso para Putin no significa en absoluto que sus objetivos y los de quienes están detrás de estos alborotadores coincidan por completo. Incluso el numeroso aparato de seguridad ruso, que siempre ha sido el pilar del régimen de Putin, nunca ha sido monolítico. Durante décadas, diferentes agencias han estado compitiendo constantemente entre sí. El FSB contra el Ejército, la Guardia Nacional contra el Ministerio del Interior, el Comité de Investigación contra la Fiscalía General. Y entre los civiles, funcionarios y estructuras empresariales hay muchas más intrigas. Detrás del muro pasa exactamente lo mismo, una lucha constante entre rivales. O una lucha entre canallas y sinvergüenzas. La verdadera y natural meta de quienes dirigen el partido de la discordia no es fácil de determinar, pero entre las versiones más obvias y fundamentadas se pueden destacar las siguientes. La primera y más elemental es que toda esta actividad frenética de los patriotas Z no es más que un elemento de la guerra entre clanes dentro de las altas esferas de la élite rusa, la tan mencionada lucha de las torres del Kremlin. Por eso, estos blogueros y corresponsales de guerra simplemente son utilizados por distintos grupos políticos para luchar contra sus rivales y presionar por cambios en el personal. Al parecer, quieren sacar por completo de la estructura de poder al tan odiado por ellos Shoigu y, por supuesto, a Gerasimov, quien a pesar de todos estos juegos de tronos del Kremlin, ya lleva 14 años manteniéndose en el cargo de jefe del Estado Mayor. Bueno, ¿y a quién poner en su lugar? Claro, esa es otra gran pregunta. Al principio de la guerra, en los medios aparecía frecuentemente el apellido del general Surovikin, quien durante un tiempo encabezó todo el grupo de tropas de ocupación en el territorio de Ucrania. Pero después de la represión del motín de Prigozhin, con quien tenía cierta relación, fue destituido de todos sus cargos y enviado a Argelia para dirigir a los especialistas militares rusos. Ahora, en los últimos 2 años, los canales de Telegram están creando la imagen de un jefe exitoso para el general Teplinsky, quien actualmente está combatiendo en el Donbass. La verdad es que, considerando el ritmo al que avanzan sus subordinados cerca de Kramatorsk y Slaviansk, no va a haber un alto cargo ni en sueños. La segunda versión es, de hecho, un complemento de la primera, como una especie de versión extendida del director de lo que está ocurriendo. Se trata de que las personas detrás del Partido del Desorden buscan no solo tomar el control del ejército ruso y de los flujos de dinero, sino que también buscan endurecer significativamente la política interna. Apretar aún más las tuercas, reducir la influencia de las instituciones estatales, por ejemplo los tribunales, que de alguna manera todavía contienen los abusos de las fuerzas de seguridad. Y el Partido del Desorden justifica y apoya activamente estos abusos, como la tortura y el asesinato de los detenidos. Aquí se pueden incluir las demandas de restablecer la pena de muerte, incluso por corrupción. En cuanto al ámbito militar, aquí todo es estándar. Declaración de movilización general para todos. Conversión total de la economía rusa en una economía de guerra, incluyendo hacer que la población y todo el sector civil se aprieten el cinturón. Y, por supuesto, el uso de armas nucleares, incluyendo ataques preventivos contra Europa, que ahora es la principal base de apoyo para Ucrania. Los expertos suelen llamar partidarios de esta versión más radical del putinismo al asistente y en el pasado guardaespaldas personal de Putin, Alexei Dyumin, así como al viceprimer ministro Dmitry Patrushev, hijo del viejo amigo de Putin de los callejones de San Petersburgo, Nikolai Patrushev. La tercera versión, la más interesante de todas, consiste en que el verdadero objetivo del Partido de la Discordia y sus patrocinadores es derrocar a Putin y tomar el poder supremo en sus propias manos. Aquí todo es simple y al mismo tiempo muy complicado. Naturalmente, cuando el zar gobierna sin restricciones durante casi 30 años y no piensa irse a ningún lado, los líderes de menor rango inevitablemente sienten tanto cansancio del dictador, que con la edad se vuelve cada vez más caprichoso e impredecible, como también el deseo de gobernar el país por sí mismos. Esto aplica especialmente a quienes son de 20 a 30 años más jóvenes que Putin y su círculo y consideran que la versión actual del Politburó está irremediablemente obsoleta y fuera de la realidad. Por eso, el deseo de no esperar a que los recolectores de tierras rusas salgan del Kremlin con los pies por delante, sino de acelerar un poco ese proceso biológico, es bastante lógico y justo. Otra cosa es que llevar a cabo este derrocamiento es técnicamente difícil, considerando la sospecha paranoica de Reshila Karlika y otras serias medidas de seguridad. Más aún, en este momento para todos esos patriotas Z, existe una ley no oficial, pero absolutamente concreta. Un tabú sobre la crítica personal a Putin. El zar es bueno, los boyardos son malos. Y punto. Si no, te cortan la cabeza. La cuarta versión, en mi opinión, es la más conspirativa y la menos comprobable de todas.
consiste en que el Partido de la Discordia y su curador actúan en conjunto con los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos, quienes lo utilizan para desestabilizar la situación dentro de Rusia, con el objetivo de derrotarla en la guerra, o al menos para mostrar la debilidad interna del régimen de Putin y motivar a Donald Trump a no hacer grandes concesiones durante las negociaciones. Pero, en el ámbito informativo, la actividad del partido realmente coincide en gran medida con las tendencias que marcan Kiev y Occidente, y esto desde hace tiempo, desde la preparación para la rebelión de Prigozhin. Además, el propio entorno ultraderechista no nazi, que constituye el núcleo del Grupo Z, tradicionalmente es hostil hacia el chequista Putin, aunque en los últimos años se ha visto obligado a demostrar lealtad hacia él de manera superficial. Sin embargo, repito, no hay pruebas reales de esta teoría, aunque se puede afirmar con certeza que en el círculo del zar definitivamente hay un topo, y tal vez no solo uno. De lo contrario, la inteligencia estadounidense y británica no habría sabido sobre los planes de atacar a Ucrania ya en el otoño de 2021, mientras que la gran mayoría de la élite rusa no tenía conocimiento de esto. El caso de Girkin. Y por supuesto, no podía dejar de prestar al menos un poco de atención al más famoso, especialmente en Ucrania, amante de la traición, Igor Girkin Strelkov. Ya analicé en un video aparte su papel clave y su lugar en el inicio de la guerra a gran escala en Donbass en 2014, pero hoy hablaré de otra cosa. Prácticamente desde las primeras semanas de la invasión a gran escala a Ucrania, desde marzo de 2022, él comenzó una crítica pública y despiadada al mando ruso. Además, prácticamente todos sus argumentos eran absolutamente objetivos y se confirmaron con el tiempo. Pero al mismo tiempo, Girkin no abogaba por el fin de la guerra con Ucrania, sino al contrario, por endurecerla. Fue uno de los primeros en Rusia en empezar a pedir públicamente la movilización, es decir, parecía un representante típico de ese mismo partido condicional del desorden. Pero ¿por qué lo encarcelaron por 4 años por extremismo? ¿De verdad representaba un peligro real para el régimen? La respuesta es mucho más simple. Girkin se permitía demasiadas cosas. Además, su destino mostró claramente dónde está esa línea roja, después de la cual el sistema deja de equilibrar y empieza a destruir. De hecho, lo encarcelaron no por criticar la entrada en la guerra, sino porque violó el derecho fundamental de supervivencia en el sistema político ruso actual. Él pasó de criticar a los generales a criticar personalmente a Putin, y esa ya es una diferencia fundamental. Porque al llamar al autócrata elegido por la fuerza un inútil, cobarde, incompetente y sabandija, rompió un tabú no escrito y pagó el precio por ello. Además, el demasiado independiente Girkin fue aún más lejos e intentó entrar en el ámbito de la política real. En la primavera de 2023 fundó el Club de Patriotas Enojados. Y esto ya es un intento de convertir la masa amorfa de ultrapatriotas descontentos en un movimiento político real, con su propia estructura, delegaciones regionales y un programa político. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, la aparición de una fuerza incontrolable y sumamente radical, capaz de atraer a una parte significativa del electorado manipulado, parecía extremadamente peligrosa para el Kremlin. En pocas palabras, el arresto de Girkin es un acontecimiento clave para todo el partido de la discordia y muy revelador. El Kremlin ya ha dado a entender abiertamente que la crítica a la táctica militar y a los errores del mando son más o menos aceptables. Pero atentar contra la sacralidad y legitimidad del gobernante supremo es un tabú absoluto. El sistema percibe tales ataques como una amenaza directa a la estabilidad de la maquinaria estatal. En esencia, tanto Girkin como Prigozhin, aunque eran enemigos personales del régimen de Putin, representaban el mismo peligro, un ultrapatriotismo armado e incontrolable. Y se deshicieron de ellos, a cada uno a su manera. ¿Y cuál es nuestro interés? Por supuesto, a todos les interesa la respuesta a la pregunta principal. ¿Hay algún beneficio para Ucrania en que exista en Rusia un partido como el de la discordia? Y si lo hay, ¿en qué consiste? A primera vista, la pregunta es retórica. En primer lugar, ¿de qué sirve si es un partido manejado y controlado? Y muchos de los llamados corresponsales militares y blogueros Z seguramente tienen insignias de oficiales del FSB. En segundo lugar, si estos patriotas enojados, o más bien quienes están detrás de ellos, llegan al poder, seguramente no pondrán fin a la guerra. Desde cualquier punto de vista, ya sea político o económico, simplemente necesitan que continúe. Cuanto más tiempo dure, mejor para ellos.
Sin embargo, si lo analizamos mejor, sí hay cierto beneficio, aunque no es absoluto y tiene varias reservas importantes. Ante todo, los canales Z difunden información que en sí misma es una fuente valiosísima y completamente gratuita para la inteligencia ucraniana y occidental. Incluso si se toma en cuenta que esta información es filtrada, los analistas experimentados aún podrán extraer la verdad al estudiar datos sobre pérdidas, problemas de suministro, incompetencia de ciertos comandantes y puntos débiles en la defensa. Como mínimo, identificar las rutas logísticas y los lugares donde se almacenan provisiones, municiones y equipo. Ninguna fuente oficial rusa proporcionaría esa información. En segundo lugar, por supuesto, están los efectos propagandísticos y psicológicos. Todas estas quejas y reclamos son citados y compartidos activamente por los medios ucranianos. Y esto, a su vez, es una herramienta muy poderosa para desmoralizar a la sociedad rusa y elevar la moral en Ucrania. Piénsenlo ustedes mismos, cuando los propios ultrapatriotas constantemente insisten en que Gerasimov le miente a Putin, que las pérdidas en el frente son enormes, que los comandantes incompetentes envían a los soldados a una muerte segura. Todo esto funciona para la audiencia rusa de manera incomparablemente más efectiva que cualquier información de los medios ucranianos o occidentales. En esa situación, Ucrania no tiene que hacer nada, simplemente no estorbar. Con el tiempo, esta situación hace que al menos una parte de los rusos empiece a cuestionar la capacidad del liderazgo de la Federación Rusa para llevar la guerra hasta una victoria final. Y hay una razón principal, que se deriva directamente de la anterior, el aumento de la desestabilización interna en Rusia con la perspectiva de convertirse en un verdadero caos. Estos canales de Telegram objetivamente crean y refuerzan la sensación de una crisis inminente, de fracaso y traición, incluso entre las masas populares adoctrinadas. Esto inevitablemente debilita la confianza en la victoria, siembra la desconfianza hacia Putin y el sistema, y provoca nuevos conflictos internos entre la élite. Incluso si no conducen a una explosión social completa o a una revolución, de todos modos distraen recursos del Kremlin al obligarlo a ejercer un control interno más estricto. Además, la crítica constante al mando militar obliga al zar a reaccionar de alguna manera, realizar rotaciones y purgas, lo que objetivamente distrae del frente y a veces lleva a errores reales o al debilitamiento del control sobre las tropas. Para Ucrania, un periodo de tal turbulencia es una ventana de oportunidad táctica. A su vez, en condiciones de miedo constante, despidos o arrestos, los generales rusos en el terreno empiezan a actuar de manera ineficaz. A menudo tienen miedo de mostrar iniciativa, ocultan los problemas ante el Estado Mayor, y para colmo, algún bloguero Z lo sabe todo y arma un escándalo. O, por el contrario, dan órdenes irreflexivas, lo que puede llevar a pérdidas innecesarias de personal y equipo. Así que un ejército donde los comandantes temen más las aportaciones públicas de los canales de Telegram que al enemigo, es un ejército con problemas de gestión muy serios. En general, se puede decir con certeza que el partido de la Smuta para Ucrania es solo un aliado circunstancial, un compañero de viaje. Exactamente como el anarquista Néstor Magnó para los bolcheviques o Stalin para Roosevelt y Churchill durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el beneficio inmediato para Ucrania de estos llamados corresponsales militares realmente existe, pero es principalmente informativo, psicológico y desestabilizador. Es decir, funciona para debilitar lentamente a Rusia desde dentro a largo plazo. En condiciones de una guerra prolongada, ese caballo de Troya interno en el campo informativo ruso definitivamente es sumamente útil. Por eso los analistas ucranianos monitorean cuidadosamente todos esos canales Z. Sin embargo, estos esfuerzos, lamentablemente, no sustituyen los éxitos militares en el frente y no garantizan en absoluto el rápido colapso de Rusia. Así que el beneficio del partido de la discordia es más bien un factor adicional en la guerra existencial por la independencia de Ucrania. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver el video. Gracias a todos los patrocinadores por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos.